Ya, creo que se ha iniciado. Muy bien. Don Antonio, mucho gusto tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar esta, yo diría entrevista, vamos a decir una conversación. Ujú. Mejor. ¿Qué le, Sí, eso, sí. ¿Qué le parece si usted mismo se presenta, ¿no? Creo que es más apropiado y podemos tener mejores detalles de su vida. bueno, pues yo me he definido mejor, Ujú. filólogo, escéptico, racionalista, historiador, aficionado y un tanto agnóstico. Ajá, muy bien, Esa muy es mi, bien. mi vida. Pues Ajá, ahora soy catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. He enseñado prácticamente toda mi vida temas de judaísmo en lengua griega, que es muy importante, del ambiente judío en el que nace el cristianismo, de la literatura judía, tanto sagrada, semisagrada como apócrifa, antes del cristianismo, porque realmente parte o gran parte de la matriz del cristianismo está en ese tipo de literatura judía. Y luego así es. podría decir pues que toda mi vida pues, se ha dedicado a, pues, a aprender, como Ujú. te decía antes, a rodearme de gente que son más inteligentes que yo, creo que es una buena cosa, a estudiar, a enseñar y a escribir. Y finalmente, desde hace como unos quizás 20 años aproximadamente, quizás un poco más, no, unos 20 años, pues he tenido o he prestado atención a los medios de comunicación por el convencimiento de que un catedrático de universidad no puede encerrarse en el minúsculo grupo de sus alumnos, sino que tiene que expandirse y de una manera clara, sencilla, pero al mismo tiempo potente y entusiasmada, Ujú. pueda participar la gente de lo que un pequeño y selecto grupo de alumnos a lo largo de la existencia universitaria se han enriquecido. Y entonces, pues mi vida ha sido más bien una proyección hacia afuera. He tenido algunos problemas bueno, problemas no he tenido porque aunque yo sea vehemente y apasionado, sin embargo, realmente no quiero enfrentarme con la gente y en la facultad yo no he tenido ningún problema, pero sí alguno que ha dicho, bueno, ¿y usted por qué se dedica a los medios como si eso fuera uno propio? No puede ser. O sea, tenemos que comunicar a la gente que Atenas, Roma y Jerusalén son las tres patas de un trípode y sobre ese trípode se basa nuestra civilización occidental. Y dentro de Efectivamente. ese trípode hay diversas figuras. Y aquí estamos reunidos porque a ti te interesa lo de la figura de Jesús. Yo creo que esta presentación mía ya es suficiente, ¿no? Como Sí, para digamos, enfocar el tema que a ti te interesa. ¿Qué es eso del Jesús histórico? No es lo que te interesa. efectivamente. Ujú. Bueno, pues yo diría que es una pregunta básica y es Ujú. un malentendido básico. Empecemos por el problema de la gente que no tiene ni idea y vas por la calle o te encuentras, o yo, como en miles o centenares, si no miles exagero, ¿no? De conferencias y charlas y todo eso, al final te dicen, bueno, ya, bueno, pero como científicamente se sabe que Jesucristo nunca existió, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con esto? Yo me quedo Ujú. atónito. El malentendido básico es que hay que distinguir cuando, sobre todo, quieres zafarte un poco del peso de la Iglesia y dices, bueno, corto de raíz diciendo que como Jesucristo nunca existió, ¿para qué diablos voy a tener en cuenta la Iglesia, su moral, sus predicaciones, sus rollos y todo lo que sea? Y Ujú. entonces yo digo, bueno, pues usted no ha caído en la cuenta que una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es Jesucristo.
Yo creo que para ti queda muy claro, pero para la gente no queda tan claro. Ajá. Efectivamente, y ese es uno de los principales motivos. O sea, cuando se habla de Jesús como el personaje histórico y el Cristo de la fe es un misterio, ¿no? En general me da la impresión que la percepción con matices es que el Jesús que leemos en los evangelios, con las dudas que cualquier persona más o menos escéptica pueda tener sobre algunos aspectos de su vida, es lo que se cree de Jesús como el personaje que caminó en Palestina hace 2000 años. Pero la investigación científica histórica, que es a la que usted se dedica, porque usted no es un lobo estepario, solitario, que está estudiando esto. No, son más de 200 años de estudio, ¿no? De esto, cosas que se desconocen, ¿no? Desde Reimeros a Breve. ¿Mm? No, y antes, Incluso antes. ¿Eh? sí, Entonces, antes. eso sería muy interesante que usted nos contara de qué se trata esto, cómo comenzó, cómo ha ido avanzando y qué es lo que sabemos, ¿no? Bueno, eso es un campo amplísimo, pero ojo Sí, sí. que nos desviamos un tanto del tema y me va a decir la gente, ha empezado usted un tema y no lo concluyó, parece usted un político, que se escapa un poco y tal. No, no, yo no soy un político, intento Muy bien. realmente responder. Entonces hemos dicho que Perfecto. la gente se equivoca radicalmente cuando confunde a un personaje histórico que no tenemos por qué dudar que sea, digamos, un simple carpintero. Pero no un Ujú. carpintero correcto, carpintero, digamos, que construye las casas antiguas y tal, con especial intención en la madera y que es especialista más en la madera que otras cosas. Bueno, bien, vale, eso no hay ningún problema que existiera eso. Pero el problema es que Jesucristo es la mezcla de una teología, Pablo ha llamado el Cristo de la fe, con una persona histórica. Si tú a mí me preguntas por la calle, oye, ¿crees que existió Jesús de Nazaret? Yo pongo la mano sobre el fuego y digo, sin duda alguna y al 1000%. Pero si tú me preguntas a mí, y a alguno esto le parecerá casi que como una blasfemia, si es como muy creyente, ¿no? Si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que Jesucristo existió? Yo te diré, sin duda alguna, no. Porque la teología, que eso es lo que tú llamas el Cristo de la fe, la teología es una ciencia humana, es un pensamiento humano sobre Dios, es considerar a Jesús como un Mesías que está en el cielo, forma parte de la divinidad, que está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo eso es teología y no es historia. El Jesús histórico es aquello que yo puedo de alguna manera, a base de estudiar muchísimo, ¿eh? La idea que yo puedo formarme de él a base del estudio y de la crítica de los instrumentos que la ciencia me pone en mis manos. ¿Y cuáles son los instrumentos? Lo he dicho muchas veces. En realidad serían tres teóricos. Teóricos. Pues el primero sería, si fuera un personaje muy importante, si ha dejado monedas o algo así, que hablen de él y que prueben la realidad de su figura histórica, ¿no? Por Ujú. ejemplo, muchos procuradores romanos y emperadores y todo eso no podemos negar porque encontramos monedas y esas monedas. Pero es que Jesús era un personaje pequeñísimo y no emitió moneda alguna. O sea, eso no vale. Otro elemento que tenemos es la arqueología. Y yo lo he explicado alguna vez. Por ejemplo, la arqueología es a veces la única verdad histórica. ¿Sabes por qué? Tú sabes perfectamente, por lo menos en la lengua hispana que nos une, ¿no? Ujú. Pues que es el latín que ahora se habla en Hispanoamérica o Latinoamérica y en España, eso es el español, ¿no? El latín que ahora se habla, bueno, pues tiene mucha fama el mito, por ejemplo, de Numancia, ¿sí o no? ¿Cómo resistió? ¿Tú sabes quién inventó ese mito? Pues No, 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 no lo sé. no lo Cuéntanos. inventaron los hispanos antiguos, los celtíberos, Ujú. lo inventó Tito Livio. Wow, Pero, ese tiempo. pero para Mm. decir el ejército romano era espléndido, claro, le daba un poco de vergüenza a Tito Livio que resulta que las Galias fueron conquistadas prácticamente por Julio César en 9 años. Y sin embargo, Roma tardó casi 200 años en conquistar Hispania. Es decir, éramos mucho más brutos y mucho más así. Y entonces, claro, es que los hispanos son brutísimos. Y fíjate lo que pasó en Numancia. Bueno, eso es.
digamos, lo que te enseña un historiador que no es cristiano. Pero tú vas a Numancia y ¿qué es lo que ves? Pues se ha hecho todas las excavaciones posibles. ¿Y tú sabes cómo eran los muros? No tenían ni No. un metro. No tenían ni un metro Oh, de altura. wow. Y, y- y no tenía ni 60 centímetros. Es imposible todo lo que cuenta Tito Livio porque eso no está Mm, confirmado por la arqueología. para nada. Es muy interesante eso. Sí. Sin embargo, claro, de Jesús no tenemos restos arqueológicos porque tampoco era una persona tremenda. Y entonces nos Ajá. queda solo una tercera fuente, que son qué es lo que él escribió o qué es lo que otros escribieron de él, es decir, Ujú. textos escritos y lo más cercanos posibles a su vida. Y entonces dice la gente, es que, claro, ¿cómo vamos a creer que existió si Jesús no? Es que usted no sabe, no tiene ni idea, perdone, no se enfade conmigo, por favor, si además se lo digo con cierta pasión, pero no es personal, piense que en la época de Jesús estaba terminantemente prohibido, no por una ley, sino por tradición, que todo aquello que se comentara sobre la ley, y Jesús no hacía otra cosa que expandir lo que él pensaba que era el reino de Dios según la ley, discutir de la ley con sus colegas fariseos, etcétera, todo lo que fuera un comentario en la ley no podía ser más que oral, porque si tú lo pasabas por escrito, eso sería escritura y lo pondrías al mismo nivel que la escritura. Es decir, Entiendo. Ujú. estaba absolutamente prohibido por tradición, no había ninguna ley escrita, que ningún rabino escribiera nada. Y eso ocurrió hasta 200 años prácticamente después de la muerte de Jesús. Entonces, que Jesús no escribiera nada, pero caramba, no sea usted ignorante, perdone, es que no escribió ningún rabino, ni podía escribir por ese motivo, ni nadie de Ujú. la época que se considera religiosa, y de ahí la tradición que luego se recoge en torno al 200-220, la primera vez que aproximadamente 200 años después de la muerte de ese carpintero, resulta que se recogen las sentencias de los rabinos que eran más famosas y luego la expansión de las sentencias. Claro, en ese momento ya no se recogen sentencias de Jesús porque era un réprobo. Entonces, lo primero que yo le diría a la gente, oiga, tiéntese usted la ropa, piense, una cosa es Jesús de Nazaret, que es un hombre, y otra cosa es Jesucristo, que es la mezcla de teología y de un ser humano. Entonces yo doy mi brazo derecho por la existencia de Jesús de Nazaret Ujú. y no doy nada por la existencia de Jesucristo, que digamos, una parte histórica y una parte mítica, y la parte mítica depende de mi cabeza humana. ¿Entendido? Queda eso Mm, claro. muy Bueno, claro. entonces otra cosa importante. Yo creo que una vez cuando preparábamos así esta conversación hablábamos de Richard Carrier y todo eso y tal, que es el libro que yo creo que es Ah, del 2, que del es mitismo actual, ¿no? sí, del Para mismo actual, así llamado. Ujú. que es un libro que tiene 700 y pico páginas, yo lo tengo y tal, aunque a mí ya me aburrió solemnemente, y yo he escrito un libro aproximación al Jesús histórico en la que realmente dedico bastantes páginas a Carrier, que no voy a decir aquí ahora, pero hombre, al principio me sedujo y dijo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué sistema más estupendo! Este señor va a examinar las pruebas que esto, que se proporcionan sobre el Jesús histórico y vamos a darle, digamos, un valor estadístico. Pero es que luego lo que me ocurrió es que caí en la cuenta que Carrier no tenía una idea clara de la investigación. Es decir, que no confundí, que confundía las cosas, que no sabía, que no era capaz de valorar cuál había sido el sentido de la investigación, y entonces eso que me deslumbró a mí como a otros, vamos a utilizar métodos estadísticos, es decir, vamos a dar probabilidades intrínsecas, resultó luego para mí personalmente y para la mayoría de la gente un bluff. Así de Ujú. claro. Porque empezó muy brillantemente, pero luego cuando lo vas leyendo caes en la cuenta que sus argumentos no tienen fuerza y potencia. Ahora bien, por ejemplo,
Dice, es que no hay ningún argumento serio. Pues ahora yo te voy a dar dos, y eso creo que te lo dije cuando preparábamos, que Sí. normalmente no se escucha. El primero es este. Fíjate qué sencillo es. Ujú. Hacia el año 70 o 80, los judeocristianos, los judíos que creían que Jesús era el Mesías, hubiera sido un mito o no. Aquí ya ahora no me meto de momento. Eran como una rama que fastidiaba mucho al judaísmo después de que las legiones de Roma habían aniquilado Jerusalén y el templo. Le fastidiaba mucho porque lo que era necesario era una unidad. Ya no había templo, ya no había nada, todo había sido aniquilado. Era necesario una unidad. Y ahora resulta que salen unos señores que son judíos como nosotros y están diciendo, ahora que los romanos que nos han machacado, están diciendo que el Mesías es alguien que fue liquidado por los romanos. Vamos, me llevo las manos a la cabeza, ¿entiendes? Y entonces, los judíos que creen que Jesús es el Mesías y los judíos que no creen que Jesús no es el Mesías, unos 30, 40 años después de la muerte del personaje, discuten tremendamente entre sí, ¿vale? Discuten. Pues entonces si yo soy un judío no creyente en el Mesías, lo primero que habría dicho a mi otro judío que está aquí enfrente mía, tú imagínate que yo no soy un creyente, que tú me estás defendiendo que Jesús sí es el Mesías, ¿no? Y entonces yo te diría, hombre, por favor, no seas tonto. Y yo no voy a perder el tiempo. ¿Para qué diablos voy a perder el tiempo si ese Jesús que tú dices que fue el Mesías nunca existió? Pues Ujú. bien, fíjate lo que te digo. Y ahora te miro fijamente a los ojos y miro a cualquiera. Jamás, nunca, nunca jamás a los judíos se les ocurrió emplear semejante argumento que hubiera terminado con todo el problema. Nunca. Ujú. Ese es un argumento que Carrier ni considera. Entiendo, lo entiendo y me parece interesante. Sin No, embargo, eso no es yo, interesante, es yo- absolutamente contundente. En sí, toda, bueno, perdona, considerando, termino, en que sea toda la contundente. Ah, historia ya, del perfecto. judaísmo, en toda la historia del judaísmo, nunca jamás se ha aplicado el método más sencillo de decir, va, ¿cómo vamos a perder el tiempo con estos imbéciles de cristianos? Si es Ujú. Jesús castigo. ¿Sabes lo que te digo? Repito, nunca jamás. A ver, comenta. Perfecto. Sí, eh, sí, perfecto. El punto sería, ¿cómo podemos nosotros estar ciertos desde la historia de que este tipo de discusión ocurrió? De que efectivamente los Claro, judíos se importaron en discutir, les importaron los cristianos, aparte, estamos considerando que esto es el año 70, ¿no? Aproximadamente, que el sería marco escrito, ¿no? Entonces 80, aparecen los cristianos, 80 o más, ¿no? ¿Cómo sabemos, basado en la evidencia misma que usted había planteado anteriormente, arqueología o documentación, de que efectivamente a los diferentes grupos judíos que estaban arriba, los fariseos probablemente en esa época, hayan tenido una discusión de verdad con los cristianos? Y no sea, por ejemplo, solamente, estoy hablando como un abogado del diablo desde el punto de vista no, no, de la mitología, ¿no? interesante. Eh, que fueron los cristianos que simplemente crearon esta probable discusión, que quizás no fue tan así, pues la única evidencia que tenemos de esta discusión Cristo contra el judaísmo son los evangelios, por lo que yo sé. No, No por sé si exacto. Josefo, no sé si algún historiador romano haya hecho algún comentario. Por favor, si nos puede contar. Sí, realmente eso es una observación muy interesante que prácticamente no me la ha planteado nadie, pero es que resulta que el judaísmo se basa en una tradición que se pone por escrito más tarde. Y es que resulta que la misma tradición ya afirma que hacia el año 90 hubo que lanzar una maldición contra aquellos individuos heréticos dentro del mismo judaísmo que estaban poniendo en peligro la unidad de la fe. Y esos que se llaman minim son realmente
aunque se discute cuál es realmente la historia, son probabilísimamente las discusiones entre los judíos y los judíos normativos, llamémosle ortodoxos, aunque no existe la ortodoxia como tal en el judaísmo. Cada Ujú, uno piensa lo que le dé la gana. Los claro. judíos normativos son normales y los judíos que creían en Jesús. Son ellos los que hablan de esas discusiones. Son ellos los que, a partir del siglo segundo, ciertamente recogen esas discusiones. Pero es que antes no han recogido nada. No Mm. han Ahora, recogido nada. perfecto. ¿Y esa brecha no es importante en la historia? Considerar que pasó mucho tiempo en que nadie recogió nada de estas discusiones, como para al menos tener la duda de que estas discusiones Bueno, pero hayan ocurrido. vale. Pero Ujú. entonces yo emplearía el segundo argumento. El Perfecto, segundo vamos. argumento que responde a lo tuyo, pero que no he querido emplearlo, sino para decir que ellos mismos lo afirman. El segundo argumento, que tampoco emplea Carrier, es que los evangelios, el Nuevo Testamento en general, y los evangelios son infalsificables. Ujú, Es absolutamente imposible formular una hipótesis que pueda defender con una cierta razón que los evangelios han podido ser compuestos como una falsificación. ¿Por qué? Porque son tales las manos distintas que hay en ellos, tal cantidad de las tradiciones que hay en ellos, ¿eh? tal las contradicciones que hay en ellos, que jamás una falsificación y un mito. Ten en cuenta que si tú dices que Jesús es un mito y que los evangelios son todo una construcción, es todo lo de los evangelios, no la parte que a ti te convenga. ujú. Todo ese conjunto no se explica racionalmente ni matemáticamente siquiera. No existe la posibilidad de que ningún grupo, ni una persona, ni un grupo reducido de 4 personas hubiera producido lo que se ha producido ahí en los evangelios. Y te lo dice un señor a quien le da lo mismo 8 que 80 en este aspecto, porque yo ya he dicho que yo soy agnóstico. Ujú, sí. Entonces, Ahora, sobre el punto, que sí, este sí que lo encontré, como usted decía antes, más que interesante, es contundente. Hay ahí una cosa que me llama la atención. Lástima, no quería que nos enfocáramos en el mitismo solamente, pero ya que salió el tema, y menos en Carrier, yo solo nombré a Carrier porque me parece lo más interesante en el último tiempo, pero yo diría que quizás la posición de Carlos es un poco diferente porque él no postula que los evangelios sean una invención al estilo de este italiano, que no puedo recordar el nombre, o Atwill en Inglaterra, en sí, Norteamérica, que plantean que Roma creó esta invención un poco con la intención de pacificar Judea, ¿no? Que es la idea con diferentes matices, ¿no? Carrier no va por ahí. De hecho, él sigue la tradición historiográfica, ¿eh? Acepta la teoría de las dos pero fuentes, rechaza, sí, pero para concluirlo, rechaza esta idea conspiracionista, ¿no? Está contra ella históricamente, no la encuentra descabellada y, y justamente siguiendo la tradición historiográfica, eh, tradicional, que la que usted plantea, digamos, no habla de los evangelios como una invención de dioses paganos, que otra teoría mitista un poco forzada en mi opinión, sino que simplemente tal cual la historia de la forma la ha venido enseñando y a partir de él crea su propuesta de mitismo, ya, pero es algo diferente, ¿no? sí, bueno, es, Mm, es un poco diferente, pero sí, él tiene que aceptar que la historia de las formas jamás negó la historicidad, sí, eso sí, jamás negó la él lo- historicidad del sí, fondo, nunca, sí, jamás, él lo porque si acepta, hubiera sí. sido Mm. imbécil, hubiera sido imbécil. Pero vamos a ver. No verás a Carrier decir, por ejemplo, cuando critica a Pablo, bueno, y todos los mitistas que dicen que es que Pablo, San Pablo, no conocía nada de Jesús. Pero vamos a ver, si uno lee las cartas de Pablo, que son también absolutamente infalsificables, aunque
esas 7 auténticas, 7, claro que hay cartas falsificadas de Pablo en el Nuevo Testamento, como Claro, mínimo otras 7, pero nosotros las distinguimos claramente. 7 salen de una misma mano y otras no salen de esa mano. Se de Pablo. distinguen Ujú, claramente. Entonces, el mismo ujú. Pablo dice que él siente la llamada porque él jamás se convierte a nada. Entre paréntesis dicho, dice, Pablo se convirtió al cristianismo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué ha dicho No, usted? Pero no si no había había cristianismo. cristianismo. Claro. Bueno, pues entonces, pues no había nada. Él lo que siente es Ya. una llamada y cree que aquellos a quienes él perseguía, lo escribe, pues tienen razón. Muy bien, este señor es el Mesías. Otra cosa es que él piense cómo hay que interpretar ese mesianismo. Entonces, hace falta, vamos, yo, es que me parece hipótesis absurda que un individuo que ha dado un cambio tan radicalmente en su vida, porque lo está contando él, ¿eh? Él que ha tenido que dar un cambio, que se marcha 3 años a Arabia y que no dice nada y que está por ahí perdido, que luego vuelva y resulta que va a ver al hermano del Mesías. Ujú. Es que Pablo está rematadamente loco, que va a ver al hermano de un constructo mítico. Vamos, mire, por favor, es que podemos aceptar muchas cosas, pero tonterías, a mí me parece que no Ah, se debe aceptar. mire, interesante. Ahí hay un punto que usted de crítica muy claro al mitismo. El hecho de que Pablo visite a Santiago es una evidencia de que hay un elemento histórico ahí, Es en el fondo. Ah, otro caso más, ¿eh? mm. Otro caso más, pero podemos seguir tampoco. Vamos a ver, ¿qué A ver, probabilidad? No, a ver, ¿podría usted citarme, no sé, dos ejemplos que usted gritaría? Yo no quería ampliarme mucho en esto, como decía en el comienzo, pero ya que estamos en el tema, que me atrae mucho, que algunos dos ejemplos concretos en que usted, a partir de las fuentes internas, que sería el Evangelio o las cartas paulinas, que son las verdaderas, por así decirlo, o sea, las eh, 7 cartas, las 7 solo, las 7. 7 que conocemos, ¿no? Porque el resto son No, no, pseudoepígrafes. son 14 las No, no, que no, conozco. me refiero a las 7 que conocemos que sí Que son de son Pablo, según los expertos, pues las otras son primeras de sus pseudoepígrafes, ¿no? amanuenses. Claro, firmado al nombre de él. Podríamos decir, no, efectivamente sí hay una historicidad por más allá de que Pablo haya tenido revelaciones y no haya conocido a Jesús personalmente, ¿no? Dos cosas que usted criticaría así como elementos históricos a quienes plantean una idea mítica de Jesús. No sé si he entendido bien lo que tú quieres decir. Dos cosas, es decir, un bólido y Dos, ataque. Dos ideas. dos ejemplos, como el que me entregó recién, de que cómo es posible que Pablo haya ido, si esto es un mito, a visitar a Santiago, ¿cierto? Que era hermano de Jesús. Ahí hay una que a mí me parece. Quizá hay otras que usted puede decir, mire, además ocurrió esto, No, esto. no, Ujú. no, no. Bueno, es que realmente, a la verdad, no entiendo exactamente qué es lo que te diga, qué es lo que ocurrió y tal. No, es que un ejemplo claro sería que el análisis de los textos, dos, de Flavio Josefo sobre Juan Bautista y Jesús, demuestran que no son neutros, sino negativos. Y que Jesús ha sido puesto, y esto tampoco se tiene en consideración, en una lista, tanto estoy hablando del historiador judío Flavio Josefo, que ¿Sí? habla, digamos, de dos eventos fundamentales Ujú. de su vida. Uno, la guerra contra Roma, y hace una historia de la guerra contra Roma, y otro, que él es judío, pues de su existencia como judío, y aparte de su autobiografía y su defensa, pues tiene una historia de los judíos que se llama Antigüedades de los judíos, es decir, Sí. cosas antiguas. Bueno, pues el texto de las Antigüedades de los judíos sobre Jesús, que está en el libro 18 de las Antigüedades, y que está, me parece que es el 64 al 68, por ahí, cito de Ujú. memoria, tocarme confundiéndome con el texto del No, Bautista, pero da no hay igual, problema. analizando fundamentalmente ese texto, cae uno en la cuenta. Uno, que esto es importantísimo, que el lenguaje empleado por Flavio Josefo para describir la actividad de Jesús
aunque el texto haya sido retocado por cristianos, pero cuando los mismos judíos retiran esos retoques y dejan el texto puro de Flavio Josefo, el análisis de las palabras que emplean son negativas respecto a Jesús. Es decir, no es un texto favorable al personaje, sino todo lo contrario. Y Estamos hablando, ¿cierto?, del... perdón, disculpe. Es lo que Estábamos hablando del testimonio flaviano, ¿no? Sí, lo que llaman el testimonio flaviano. Perfecto. Bueno, Flaviano, perfecto. Segundo. Capítulo 18, si no recuerdo, 63 y 64, probablemente. Lo he dicho yo. Antigüedad de los Judíos, libro 18, del 64 al 68. Ese es el testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús, que se llama Testimonio Flaviano. Y he dicho una primera idea. Ese texto bien analizado y quitado todo lo que es interpolación de escribas cristianos, que lo admite ahora ya todo estudioso, es un texto negativo. Y segunda idea, si se estudian las menciones a esos mesías o agentes mesiánicos, que son 10 o 12, que aparecen en la obra de Flavio Josefo, tanto en las antigüedades, en el libro 18 y en otro, como en la guerra de los judíos, sobre todo en el libro 2, aparece Jesús dentro de una lista, y además lo dice especialmente, de gente perniciosísima contra el Imperio Romano. Es decir, y termina ese texto diciendo, y otro mal horrible le ocurrió, cuando termina con el pasaje sobre Jesús, dice, y otro mal terrible le ocurrió a los judíos. Es decir, se está refiriendo a personajes que con su vida lo que hicieron fue fastidiar a los judíos. Entonces, no se puede decir que ese testimonio sea favorable y un invento de los inventos de los escribas cristianos. Lo que es un invento de los escribas cristianos es haber adulterado ese testimonio. Pero los judíos se han encargado ya de separar el trigo de la paja. Y ya tenemos el texto de Flavio Josefo con buena voluntad que queda reducido a menos líneas. Pero a mí lo que me importa que ahí presenta a un Jesús que hizo un daño inmenso al pueblo romano porque elevó la temperatura mesiánica del pueblo. Ese es un hecho que me parece contundente. Yo no sé si te referías a eso o no. Sí, esa es una evidencia muy fuerte. Y otro hecho es que el estudio de los evangelios se ve bien claro que hay una lucha interna entre dos personajes. Uno que es un mero hombre y la lucha interna es de los autores, la lucha interna de los autores que tratan de hacer de un mero hombre un dios. Y que por lo tanto no se entiende esa lucha si no existe un sustrato de alguien al cual tienen que divinizar, porque no les interesa divinizar a la nada, sino a divinizar algo sustancial. Tú ten en cuenta que los judeocristianos se jugaban la vida, que en tiempos de de Domiciano en el 96, a los que eran primos hermanos de Jesús fueron condenados a muerte por Domiciano, por medio, por el temor que él temía que pudiera surgir alguna otra revolución mesianista o que estos señores judeocristianos pensaran que Jesús era un Dios que dejaba a la sombra su propia divinidad. Domiciano como representante de Zeus o de Júpiter en la tierra, y manda a perseguir a los primos, antiguos hijos de los primos de Jesús, porque era un peligro para Roma. Vamos, Domiciano no era tonto tampoco, era un poco cruel, no era tonto. Entonces ahí tenemos otro hecho. Yo creo que todas estas cosas pesan infinitamente más, y sobre todo la tradición del judaísmo hasta ahora. La tradición del judaísmo hasta ahora nunca jamás, como te digo, se le ha ocurrido
negar la existencia histórica de Jesús, sino lo que han hecho es, desde el siglo XIX, finales, hasta ahora, meter a Jesús dentro del rebaño de los judaísmos, plurales entonces, hacer de Jesús un judío cabal. Y es que realmente es de una potencia tal todo este conjunto que, vamos, a mí lo que me vuelve loco es que negar la existencia de un Jesús de Nazaret como mero hombre te plantea tales problemas históricos que un historiador se vuelve loco si intenta explicar el nacimiento del cristianismo. Incluso, ¿cómo se le va a ocurrir a unos judíos matar a un Dios? Vamos, eso es una cosa absurda. Si no tiene, digamos, si eso no es nada más que la sublimación, si quieres llamarle freudiana, ya tú, la sublimación, por lo menos psiquiátrica, de una disfunción cognitiva profunda, de un personaje en la que habían, digamos, dispendido dinero, en la que habían gastado no dinero, digamos, real, sino afectivo. Habían dado toda su vida por el personaje. Que ese personaje fracasara, realmente lo que tuvieron que hacer es, evidentemente, encontrar algunas razones de su muerte y acabar divinizándolo para escapar de esa tiranía de lo que estaba haciendo Flavio Josefo, que puso también a Jesús como discípulo de Juan Bautista, y resulta que Juan Bautista, según Flavio Josefo, era un peligro político. Si es que Jesús de Nazaret fue un peligro político para el Imperio Romano. Yo creo que esa construcción es infinitamente más razonable desde el punto de vista histórico y explica más cosas, tanto el que los judeocristianos se jugaran la vida, porque estaban totalmente convencidos de la existencia del personaje. Perfecto, eso se entiende. Si usted me pudiera aclarar el pasaje, si recuerdo más o menos, donde Flavio Josefo cita a Jesús como un peligro No, de amenaza, ¿no? O sea, a Juan Bautista. Que no, lo que te digo es que creo que estamos mezclando, porque esto es una conversación. Sí, discúlpeme, yo le entendí, claro. Primero hablamos del testimonio flaviano y me dio la impresión que usted me dijo que también, y yo la verdad es que no lo recordaba, por eso le pregunto, no recuerdo cuando que Flavio Josefo hable de Jesús, aparte de los dos textos que son conocidos, ¿no? El testimonio flaviano que usted indicó y el otro texto de Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Con la disputa del sacerdote Ananías. Por eso le preguntaba, ¿hay otro texto también de Josefo donde menciona a Jesús como un peligro para...? No, ¿No? Solamente esos dos. Son esos dos, Ya. pero sí menciona Flavio Josefo, sí menciona a Juan Claro. Bautista. Sí, a Juan Bautista es claro. Es claro que fue un peligro político, pero pone a Jesús en la línea de Juan Bautista. Es decir, Ya, tanto perfecto. como Juan Bautista fue un peligro y otros, Entiendo. fue Jesús. Y terminada la historia de Jesús, dice, y otro peligro tremendo para el pueblo, otra desgracia, dice, dice, y otra desgracia para el pueblo, y sigue contando la vida de otro de esos personas. Ya, perfecto. Ahora entiendo mejor, porque lo que se cuestiona generalmente o lo que se habla del testimonio flaviano es que Josefo hace una lista de calamidades enorme y de repente aparece como insertado el testimonio en un trozo pequeñito y otras calamidades enormes, ¿no? Entonces se cuestiona que sí. ya, la calamidad que usted cree que él se refiere es de Jesús, de la idea de... Entre otras calamidades, claro, pero que amenazan... ¿Y sabes cuál fue la calamidad según Flavio Josefo? Que les calentó la cabeza a los judíos. Y dijo Flavio Josefo, ¿cómo hemos sido tan tontos que hasta yo mismo, que siendo una hormiguita, nos hemos enfrentado con un elefante, que es Roma? Pues bien, quienes fueron culpables de ese enfrentamiento fueron aquellas personas como el egipcio, Sí. Elena Einhorn, una sueca, ha tratado del asunto hace poco. el egipcio y todos estos,
como otros, El, pues el tipo este que cruzó, que quiso cruzar el Jordán y lo el mataron. Zidane, sí, Ya, también. ya. Eso es otro Mesías. Otro. Ahora, Entonces, respecto. nos ponen una lista de Disculpe. personajes peligrosísimos. Por favor, yo Claro. creo que eso debes destacarlo, ¿o Sí, no? no, lo que respecto a esto mismo, se ha vuelto interesante, ¿no? El asunto de la evidencia que tenemos respecto a Jesús. Eh, en cuanto al testimonio flaviano, ¿qué le parece a usted, por ejemplo, el hecho de que, Testimonio que flaviano, para que nos lo ¿Mm? entienda la gente, es testimonio de Flavio Yo, Josefo, Josefo, exacto, eso, judeo aclararlo bien. Ujú. judeo-romano, en el que habla de la historia de los judíos, la guerra de los judíos contra Roma, que Claro, y acabó en en el ese año pequeño, en esos dos pequeños párrafos habla justamente de este Jesús, ¿cierto? Entonces, 60. es importante señalar contarle a quienes no saben que existe este documento, estos dos fragmentos o dos párrafos que hablan de Jesús. ¿Qué le parece a usted? Una de las críticas que se hace generalmente es que Orígenes en su discusión con Celso, el pagano, el filósofo pagano, no haya, no, antes incluso Eusebio no hayan citado para defender a Jesús el testimonio flaviano y que recién aparezca en el siglo III o Sí, IV, mm, por ejemplo. eh, Eso, ese es un problema, ciertamente, y eso ha sido universalmente señalado, que por qué no aparece en Orígenes y aparece más tarde. muy tardío, claro. Bien, yo no tengo una respuesta clara para eso, ni nadie la tiene. Ya. Es decir, Ajá, lo ignoramos y lo ignoraremos. Que sí. de ahí se haya sacado, ¿eh? Yo lo ignoro, no lo Claro, sé. porque era excelente para enfrentar a Orígenes, enfrentar a Claro, Celso o el mismo Eusebio en sus críticas anteriores para defender la fe cristiana, era él el párrafo para usar, ¿no? Llama mucho la atención que no lo hayan usado. pero yo tengo una respuesta, pero claro, no vale, ¿eh? Te digo Ya, que es una mera hipótesis. Porque ya. es que Orígenes conocía el texto original y sabía perfectamente que no era, o sea, lo que no conoció Orígenes fue el texto adulterado. Ah, Y lo que estamos hablando es del texto reconstruido por los judíos, los eruditos judíos de los siglos XIX y XX, sobre todo Luis Feldman, que es el más famoso, es el editor de Flavio Josefo, que es judío, yo lo he conocido personalmente oh, y tal, wow. y pues estaba en Delfos y estábamos allí en un congreso y se hacía traer en avión la comida kosher, la comida pura, porque él no podía comer otra cosa, ¿no? Un judío, Claro. y carnaval. Entonces, lo que yo supongo, pero no lo sé, es que Flavio Josefo no citó eso porque el testimonio de Flavio Josefo, él entendió perfectamente que era muy negativo, Ujú, mientras que el testimonio adulterado que apareció después es aparentemente positivo, porque el testimonio flaviano, si tú lo lees, dice, era Jesús un hombre sabio, era el Mesías, mm, era casi un Dios, hizo un montón de milagros, los que claro. creyeron en él lo siguen amando hasta ahora y la tribu de los cristianos y tal. O sea, es una alabanza tremenda de Jesús, pero es que Ujú, ese no es el texto auténtico. El texto claro. auténtico es el que yo digo, y ese es el que no conoce Orígenes. Y yo sospecho, pero Ujú, no lo sé seguro, que Orígenes lo que no conoce es el texto de verdad de Flavio Josefo, que, o si lo conoce, no le interesa citarlo porque era como darle a Celso armas, porque Flavio Josefo ponía en el texto original a Jesús de una manera fatal, como un tipo dañino para el imperio. entiendo. Muy bien. Eso sonó espectacular. Mire, yo no imaginaba en un comienzo que íbamos a terminar hablando de esto, pero estoy fascinado porque es muy llamativo, me está encantando. Muchas gracias por eso, ¿no? He visto que Por se va el tiempo, ¿no? eso Entonces yo me digo llama la que atención. al final esta discusión es que no la suele tener la gente y tenemos argumentos, te digo. Que a mí Exacto. me importa un comino si yo estuviera convencido de que no existió nunca, pues como historiador que intento ser probo y honesto, pues diría, pues no. Pero es que no me cabe en la cabeza,
porque es que toda la historia, todo lo ocurrido se explica mucho mejor en la hipótesis de que fue un mero hombre y luego fue idealizado. Oye, Augusto también fue idealizado y Julio César fue Ujú. idealizado. Y Julio Así es. César, más propaganda de sí mismo que nadie en el mundo. Ujú. Ahora, respecto a las fuentes no judías, había algunos dos o tres historiadores romanos que siempre se citan como argumento histórico a favor de la historicidad de Jesús, Sí, bueno, generalmente, ¿no? Con Tácito, en fin. Tácito, ¿Qué nos diría de los dos que usted cree que podrían ser? Son definitivamente, en mi opinión, no lo son, porque ellos no, nombran a los cristianos en general, ¿cierto? es, Qué nos cuenta usted sobre eso, por favor? pues lo que cuento es que Mm, la famosa en las historias de Tácito, que es el que tú te refieres, cuando ujú, habla del incendio de Roma, que es en el libro 15, 44 o por ahí, ¿eh? Pues entonces lo que habla él es realmente del personaje Nerón y de cómo, ujú. y cómo aunque él probablemente era antineroniano, no hace mucho caso a las fábulas de la gente que le echaban la culpa. Pero lo que sí afirma es que Nerón buscó un chivo expiatorio para quitarse, digamos, la horrible fama que le caía encima de haber incendiado y haber provocado la muerte de tanta gente en Roma, ¿no? Bueno, pues entonces, realmente, yo creo que el añadido Ujú. es, y este Jesús, o sea, este Cristo, dice exactamente, Cresto, ujú, Cresto, Cristo, sí. Cristo, este fue crucificado ¿eh? En tiempos de Tiberio, siendo procurador, se equivoca ahí, ¿eh? No, siendo procurador Poncio Pilato. Claro, Yo lo que digo es que defiendo con otros que ese texto es un añadido, ya. Ujú, solo que tenemos un solo manuscrito, en realidad son dos, ya. pero donde se acaba uno empieza otro, en realidad solo tenemos un solo manuscrito. No podemos probar ni una cosa ni otra, pero el texto suena mejor. Una de las maneras de ver si alguien ha metido una glosa dentro del texto es quitarla y a ver si el hilo mental del texto se desarrolla mejor. ¿Me explico? Sí. Y mi idea es que no vale. Y desde luego el Ujú. de Suetonio, el de Plinio el Suetonio, Viejo, que son Plinio. muy Ujú. tardío, en la vida de los 12 Césares, en la vida de Claudio y todo eso. Claro. Mira, No, 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 no sirven para la historicidad de Jesús definitivamente, si son no, tardíos y hablan de los cristianos, no, no de... exactamente, Exacto. yo Ujú. ni los considero, vamos, no los Perfecto. considero. Muy bien, ¿no? Se entiende muy bien. Wow, en honor al tiempo y en favor al tiempo, porque ha corrido rápido. Por qué, para quienes estén interesados y quieran conocer qué es el Jesús histórico, por qué podemos decir con certeza de que los evangelios son teología y no son historia? ¿Cómo explicarle eso O al sea, común y que haya, corriente de sí, la gente, digamos, ¿no? Que en general son creyentes, ¿no? Tienen la sí. visión del Cristo glorioso, que nació de una virgen, hizo milagros, predicó, murió, resucitó. ¿Cómo se le explica? No, señores, nosotros decimos que esto es lo que ocurrió porque esto es lo que tenemos y esta evidencia hemos reunido, en términos breves y simples. En términos breves es Mm. que si nosotros analizamos los cuatro evangelios poniéndolos en columnas, en una vista que podemos ver los cuatro más antiguos, ¿eh? Porque aquí nos meteríamos en una Claro, discusión si hay hablamos muchos de más. evangelios apócrifos. No. Vamos a aceptar que los cuatro más antiguos son, curiosamente, los que defiende la Iglesia, que son los más cercanos a Jesús y son los que admite, ¿no? Aunque nosotros no Sí. sabemos los nombres de eso, pero tenemos los instrumentos ya mentales para aplicando la misma crítica histórica que nosotros hemos aplicado a Tito Livio. Antes lo decíamos en plan de que Tito Livio exageraba, pero en otros sitios donde no hay exageraciones que puedan ser comprobadas en contra por la arqueología, también Tito Livio es un contador de mitos.
como es Heródoto, Ajá. o no lo es Claro. Tucídides, pero Tucídides también inventa ciertos discursos. Entonces nosotros, si empleamos Ujú. las mismas tácticas, nos vemos evidentemente forzados, y no porque tengamos un partido previo, a admitir que el personaje que decimos antes real, un humilde carpintero, si quieres, incluso un doctor de la ley aficionado, o doctor en el sentido de estudioso de la ley, se explica mejor tal como están y como están corrigiéndose unos a otros si aceptamos toda la metodología crítica, si miramos con lupa críticamente los evangelios. Es decir, nos quedamos más tranquilos con la conciencia histórica que hemos ido formando y con los métodos, como tú decías, 200 años, yo creo que más, porque tú hablabas Más. de Marus, que fue del 1768 cuando se publicó, pero últimamente sabemos que Martin Seidel y otros en el siglo XVI, en 1500, poco después del inicio de la reforma, ¿no? 1519-1521, pues Ujú. entonces ya puso en duda, digamos, que Jesús fue algo más que un hombre. Entonces, Ajá. le diría a la gente, mire usted solo cree por fe, pero los evangelistas no tienen más remedio que presentarle a ese Jesús ensalzado y en último término considerado divinizado, incluso nacido de una virgen, porque dependen, y este es mi argumento en mi libro sobre Pablo, porque dependen mentalmente y son discípulos de San Pablo. Y San Exacto. Pablo ya había interpretado a Jesús de esa manera. Y lo Ujú. que tenemos en el Nuevo Testamento, también lo digo, le diré, no es como usted cree, el fundamento del cristianismo, como si hubiera sido único, sino de un cristianismo, sobre todo el paulino, que fue Paulino. el que Ujú. venció en la lucha entre diversas interpretaciones de Jesús. Porque Jesús, como todo personaje que impactó en sus discípulos, y no cabe duda que impactó, por lo que sea, no en muchos, los hechos de los apóstoles, al principio, en el capítulo 1, versículo 14, dicen que no impactó nada más que en 120 personas. Tampoco son tantos, ¿no? Claro. Que estaban ya dispuestos a... Que el núcleo que empezó son 120, así, 120 personas. Bueno, pues ese hombre tuvo la suerte de tener un vendedor que fue Pablo de Tarso. Vendedor de interpretación. Vendió una Exacto. idea religiosa. Y los evangelistas están construidos así y te hablan de la virginidad de María, bueno, eso no lo dice Pablo, pero vamos, Ujú. en líneas generales siguen por la línea de ensalzamiento, magnificación, engrandecimiento del personaje, porque Pablo, previamente de quien son discípulos, ya lo había semi-divinizado después de muerto, no antes, pero después de muerto tenía un estatus divino siguiendo una idea muy judía. Entonces les diría, muy bien, eso es una cuestión de fe, yo no le voy a convencer a usted. Usted tiene su fe, si yo soy un Ujú. historiador, no voy a pretender, no voy a gastar ni un segundo en quitarle la fe. Ni un Ajá. segundo. No sé, Efectivamente. Ujú. No, no tiene sentido alguno, ¿no? no tiene Ninguno. sentido alguno. Yo le Ujú. diré honestamente lo que creo que con las herramientas intelectuales que tenemos fue el Jesús histórico. ¿A usted le parece bien? Que no, tan amigos. Ujú. Yo soy un En el historiador. fondo, En el fondo se entiende que en el contexto del primer siglo, quienes hayan sido los que escribieron los evangelios, lo hicieron a partir de un contexto cultural donde se hacía lo mismo, ¿no? Las figuras importantes eran divinizadas y se les presentaba con todas estas características, ¿no? Magnificadas, Ujú. magnificadas y engrandecidas. Claro. Entonces a Jesús le pasó quizás en grado extremo, pero le pasó Ujú. igual que a otros. Que a otro, ¿Y de claro. quién depende de los evangelistas? De aquel Pablo, que ese sí que fue una personalidad también potente, que tuvo un montón de discípulos y que influyó en esa visión en los evangelistas.
que fueron los que escribieron después de la muerte de Pablo. Lo único que Pablo está en el Nuevo Testamento colocado después de los evangelistas. Y sin embargo vivió antes. ¿Qué? Ese es Antes. el problema. Bien. Ese es el grave Sí, problema del Nuevo Testamento, del orden del Nuevo Testamento, que la claro, gente cree que los evangelistas son exacto. anteriores a Pablo y son Fueron primero. posteriores. Yes, Eso, yo he exacto. escrito un libro Wow. sobre esto. Hay, Y ya vamos a ver si en octubre, como hemos hecho 3 personas, como somos 3, y hemos hecho un comentario, digamos, aconfesional, muy ujú, respetuoso, pero precisamente con ese deseo que tiene tanta gente. Oiga, dígame qué en los evangelios es verdadero y qué no. Hombre, nosotros no podemos ir mm, palabra por palabra, pero en el claro, Nuevo Testamento, que espero que a partir de octubre encontremos alguna manera de editarlo, porque son 1.700 páginas aproximadamente. Claro, eso cuesta mm, mucho dinero, pero no es una enorme. para tragárselas, sino para ir leyéndolo poco a poco. En la parte del Ujú, Evangelio, con mucho respeto, decimos a trozos, a secciones. Bueno, pues mire, ujú, unos dicen que esto es verdad, otros dicen que esto lo inventó la Iglesia primitiva y que es una tradición posterior. Por esta razón, por esta, por esta y por esto. Usted crea lo que quiera. Eso claro, es una Biblia, un Nuevo Testamento aconfesional, pero, repito, sumamente respetuoso. ujú, Ahora, no depende de iglesia alguna. Está hecho por gente que difícilmente se encuentra por ahí, que son gente que son filólogos, filólogos, y que se han ganado su vida con la filología. Y que por lo tanto, pues tampoco claro. tienen, no, no dependen ya su vida no depende de Ujú, que digas esto o lo otro. exacto. Mire, ahí usted presenta un tema que quizás usted tiene tiempo, en otra oportunidad más adelante también se puede tratar. El hecho de que en cierto punto los estudios bíblicos están amarrados o limitados a una esfera Confesional. cristiana, confesional, claro, y eso perjudica un poco la investigación, ¿no? Hay cierto sesgo detrás de eso, lamentablemente. Lamentablemente, pero si Mm. tú dices eso, a cualquier persona creyente te dirá, ya estás tú con tus prejuicios. Sí, me imagino usted lo sufrió más de alguna vez esa crítica, ¿no? Ya estás con tus juicios previos, eres un tipo sesgado, eres un fanático, ojalá tuvieras fe y todas esas cosas y tal. Claro. Bueno, es Yo difícil tratar el personalmente, tema desde afuera, ¿no? Desde fuera de claro, la confesión. yo niego que otra vez hablemos, pero yo ya te avisé que como nos metiéramos en alguno de estos problemas, ¿eh? Mm. Y larguísima experiencia de más de Sí, 600 entrevistas como esta en los últimos años, me da sabía muy bien. la gente se entera de ciertas cosas, queda enganchada Sí, mucho, mucho, mucho. y se pasa el tiempo. Sí, así es. Bueno, Y Antonio, yo estoy entra muy agradecido por bien, el tiempo que nos has encantado. dado, ¿no? Es Eh, y además no tienen nada más que entrar en YouTube. Yo ujú. tengo muchas clases, yo tengo un seminario sobre el Jesús histórico, que desgraciadamente no empezamos a grabar las clases y otras muchas por defecto de la máquina se perdieron. Oh, qué pena, lamentable. Hay 20 o 30 clases y Mire, están interesante. Ujú. desordenadas. Y es curioso, hay que entrar en YouTube y poner, eh, ¿sabes cuál es ¿La la, palabra clave? la palabra clave? Es el mercado de la tía Ni, mercado de la tía Nieves. No lo hubiera Y imaginado. ¿verdad que no? Es No, un mercado. Alguno dijo, es imposible lo que me está diciendo, porque usted cómo va a hablar en un mercado que es un mercado que allí hay, que se venden libros y todo esto, pero que es una sala donde puede ir la gente y grabamos charlas, ¿no? Y pones YouTube, Antonio Piñero, conferencias y acaban saliendo todas. Hay muchas.
Hay más Vo- de 200 vídeos Voy a, elevados. vo- voy a intentar citarlo cuando publique el video. Voy a intentar citar esta referencia suya, aparte de la referencia a sus libros, para que la gente pueda acceder a sus libros. Yo tengo el fantástico libro suyo de Cristianismo Derrotado, muy Eso. recomendado, es buenísimo. Y voy a intentar también anunciar lo de la tía Nieves, ¿no? Para la feria de la tía Nieves. Pero en abreviado, Mercado de la Tía Ni. Mercado, ya, De la, de la tía Ni, perfecto. Tú lo escribes, ahora escríbelo, Sí, lo y el voy a guardar. mercado, o sea, pones YouTube, Sí. Mercado de la Tía Ni, y ahí te sale Antonio Piñero. Y una lista de videos para ver. Perfecto. Pero bastante, son clases, como esta, a Ujú. mis amigos. Ahí Y está guardado. otro libro que yo he publicado, mira, ¿Mm? que es muy raro, un ensayo, que se publicó en el 2018 o 19, Es nuevo, entonces. en un año y pico tuvo 4 ediciones, Wow. que es Aproximación al Jesús histórico. Vamos a citarlo también. Ujú. Ese está disponible en Sí, plataformas como para comprar. Ya. sí, además está en formato ¿Digital? digital, como la Ya. guía para entender el Nuevo Testamento, que creo que es Perfecto. un libro muy bueno, y el libro Hay que sobre acceder. todos en formato digital, y la editorial es Trota. Trota, que es de trotar un caballo, pero con dos T's. Ya, Trota. ya. Como en italiano. No, es el mariscal von Trotta, que fue de Ah, la Primera de Guerra Fontrota, Mundial. alemán. Sí, el alemán von Trotta. Ya. Perfecto, perfecto. Entonces ahí ya tengo literatura suya para citar, para indicar y acceder yo mismo, ¿no? También, aproximación al Jesús histórico. Muy bien. Antonio, nuevamente, muy agradecido por su tiempo y por su conocimiento, por compartirlo no solo conmigo, sino con mucha otra gente que va a tener la oportunidad de verlo. Cosas elementales, ¿eh? Y algunas cosas he dicho que no las conozco, pero lo que hacemos en historia antigua es lanzar hipótesis Claro. plausibles. Ujú, Me ujú. parece, creemos que tal vez quizás sea así, y hay que Claro. ser humildes en eso, porque en historia antigua es muy difícil, bueno, todo, es imposible alcanzar una verdad absoluta. Es muy difícil, ¿no? La evidencia es poca, los manuscritos son escasos, la arqueología es difícil acceder, es complicado. Y en el caso de Jesús es aún más difícil, porque como tú ya mencionaste, las fuentes que tenemos son limitadas. Claro. Bueno, pues nada, Mm. saludos a todos y hasta otra vez, Muchas que gracias. hablemos otra vez. Muy, sí, así Chao. lo espero. Muchas gracias, Antonio. Que estés bien. Adiós.